Hablamos a esos políticos hipócritas. Bienvenidos al podcast. Que México es un país independiente y libre. Estrategos. Una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. When Mexico sends its people, they're not sending Tablero de them. ajedrez They're not geopolítico. sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. Conflictos internacionales. Les juro por Dios que no comen un arroz. Política. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a Geopolítica. llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. 解决台湾问题是中国人自主， Historia. 要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意， Presentado por 尽最大努力，争取和平统一， Octavio Balanzario. 但绝不承诺放弃使用武力。 Quería aclarar esto también. Deben cambiar la forma de cooperar, Invitados la forma en la que especiales. Europa y Francia nos tratan. Deben comenzar a respetarnos, ver a África como verdaderos socios y dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista, como si siempre saben lo que nos Entrevistas conviene y más. y lo que no nos conviene. Deben respetar a África. Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! ¿Quién es Claudia Sheinbaum? ¿Es mexicana? ¿Profesa algún tipo de religión? ¿Acaso esto podría afectar a su candidatura? ¿Está casada? ¿Es soltera? ¿Es viuda? ¿De qué se le ha acusado a Claudia Sheinbaum y por qué? ¿Cuáles son los logros de Claudia Sheinbaum? ¿Hay acaso piso parejo? ¿Es que este personaje realmente es relevante en la política si no estuviera en Morena? ¿Sería Claudia Sheinbaum relevante en la política si estuviera en otro partido político? En caso de que Claudia Sheinbaum llegara a ser presidenta de la República, ¿mantendría su independencia de las decisiones de López Obrador? Y la última y la pregunta más importante que nos debemos hacer el día de hoy. ¿Está México listo para tener una presidenta? Este tipo de preguntas las vamos a estar analizando el día de hoy. Bienvenidos a su nuevo capítulo sobre Claudia Sheinbaum, uno de los personajes relevantes de Morena y que está contendiendo para ser lo que le llaman la coordinadora de defensa o el coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Vamos a analizar estas preguntas y pues bienvenidos a su programa de estrategos, tablero de ajedrez geopolítico. Y bueno, me da mucho gusto que me estén escuchando. Vi que ha tenido muy buenos resultados el programa sobre Marcelo Ebrard. Espero que les guste este programa. Encontramos algunas cosas bastante interesantes cuando estaba estudiando a Claudia Sheinbaum. Y bueno, la primera pregunta que me surgió es si realmente hay piso parejo, ¿no? Digo, el día de hoy, a la fecha en la que se está grabando este capítulo de podcast, es 2 de julio del 2023, es domingo, y me estuve cuestionando, ¿no?, acerca de si hay piso parejo, porque Marcelo Ebrard, también Gerardo Fernández Noroña,
ha pues hecho este tipo de aclaraciones ante la prensa, diciendo que no hay piso parejo, ¿no? Y no hay piso parejo depende desde el ángulo en lo que desde donde tú lo estés viendo, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar las cosas respecto al presupuesto, evidentemente no va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, Claudia Sheinbaum tenía el presupuesto de la Ciudad de México, Adán Augusto tenía el presupuesto eh, de, de la Secretaría de Gobernación, Marcelo Ebrard tenía el presupuesto de Relaciones Exteriores, y muy por debajo o por otro lado estaban los dos personajes que estaban un poquito más indefensos, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Porque está Ricardo Monreal, que era senador de la República, no tenía el mismo presupuesto que a lo mejor una Secretaría de Estado o de la Ciudad de México, y también Gerardo Fernández Noroña, que en contraparte con todos los demás, pues bueno, es el personaje que menos presupuesto tiene, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del presupuesto, pues no, Claudia Sheinbaum tiene mucho más presupuesto, ¿no? O tenía, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del partido político, pues evidentemente hay mucho más desventaja o mucho más ventaja cuando hablamos de los candidatos que sí son de Morena, ¿no? Es decir, este partido que, pues entre comillas, le pertenece a López Obrador, ¿no? O al grupo de López Obrador, ¿no? Del otro lado, pues están Gerardo Fernández Noroña y Velasco, ¿no? El del Partido Verde, ¿no? Entonces, pues obviamente en la cuestión del partido político hay un mayor acercamiento de López Obrador, de Morena, etcétera, con estos cuatro candidatos que con Noroña o con Velasco, ¿no? Entonces, pues en ese punto, desde ese punto de vista, no hay piso parejo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de los medios de comunicación, pues obviamente los secretarios de Estado y Claudia Sheinbaum, pues obviamente tienen mucho mayor ventaja, ¿no? Porque están en el ojo del huracán, ¿no? Y pues obviamente Ricardo Monreal y Noroña pues están en amplia desventaja y ellos tienen que buscar la manera de hacerse notar, ¿no? A través de las redes sociales, a través de sus aliados políticos, etcétera, ¿no? A través de la prensa, ¿no? Entonces, y también, pues si lo vemos en la cuestión de perspectiva de género, y eso no lo había contemplado cuando estaba analizando los otros candidatos, pues evidentemente sí, Claudia Sheinbaum pues está en desventaja, ¿no? Vivimos en un país en donde es eminentemente machista, en donde el hombre tiene cierta ventaja desde el momento en el que nace, y no por eso no estoy diciendo que los hombres tengan ciertas características o que hayan nacido para mandar, etcétera, pero la cuestión del seno familiar, de la educación, de la cultura, pues en México no podemos negar que tiene una ventaja en comparación a la mujer, ¿no? Entonces, me parece que todavía México tiene que trabajar en eso. Me parece que Claudia, al ser la única mujer contendiendo para la presidencia de la República, pues sí la pone en desventaja, ¿no? La cuestión cultural, la cuestión ideológica, de educación, pues hace que pues sí esté en desventaja, ¿no? Entonces, pues sí, es evidente que no hay piso parejo,
pero también depende de el punto de vista desde donde tú lo estés viendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Para empezar a hablar sobre Claudia Sheinbaum, pues me gustaría hablar un poquito acerca de su familia, ¿no? Porque no se entiende el personaje de Claudia Sheinbaum sin sus padres, porque definitivamente la educación de sus papás, el origen, quiénes son ellos, influenció mucho en ella. Tan- Tanto en la cuestión académica, lo que estudió, su formación, etcétera, hasta en la cuestión cultural o religiosa, ¿no? Y también en la ideología política, ¿no? Porque vamos a hablar ahorita acerca de sus padres, quiénes fueron, qué han hecho o qué hizo su papá, porque su papá ya está muerto, ya falleció, y pues también quién es su mamá, ¿no? Son personajes destacables, ¿no? Me parece interesante haber estudiado a sus papás, ¿no? Bueno, su papá, como les digo, ya falleció. Su padre se llama Carlos Sheinbaum Joselewitz, ¿no? Y cuando ustedes escuchan este nombre, Sheinbaum Joselewitz, pues evidentemente no es nada común, ¿no? Y al inicio del programa yo les preguntaba, bueno, ¿qué onda con Claudia Sheinbaum? ¿Es mexicana? Eh, pues, ¿qué tiene que ver con la comunidad judía? Y es que sus papás son judíos, ¿no? Ambos son judíos. Su padre, el origen de su familia llega de Lituania en 1920. Su padre es comerciante de joyas y cuando llega a México se empieza a involucrar en actividades del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Se involucra más o menos pues en estos movimientos de izquierda en los años 60. Él fue un ingeniero químico, fue también miembro del Partido Comunista y tanto su padre como su madre participaron en el movimiento estudiantil de 1968. Este movimiento del 68 fue un movimiento social en el que participaron estudiantes de muchas escuelas, de muchos estados de la República, participaron profesores, intelectuales, obreros, campesinos, de diferentes partes de la República, ¿no? Y estaban constituidos por un órgano director llamado Consejo Nacional de Huelga, ¿no? ¿Qué es lo que pedían, no? ¿Qué es lo que pedían estos estudiantes? Porque en su mayoría fue muy caracterizado por el movimiento o esta lucha social por parte de los estudiantes. Bueno, pues ellos pedían la libertad de presos políticos, la reducción o eliminación del autoritarismo. Era un movimiento que buscaba el cambio de gobierno tras años del poder del PRI, ¿no? Es decir, ya llevaba, para 1960 ya llevaba bastante tiempo en el poder el Partido Revolucionario Institucional y pues bueno, estos jóvenes pues lo que querían era pues que hubiera un cambio de régimen, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que quería el gobierno? Pues el gobierno consideraba a los participantes de estos movimientos como terroristas, ¿no? Que eran un peligro para la seguridad nacional, ¿no? Y hay que recordar que en estas épocas estaba en auge la cuestión de la Guerra Fría, el capitalismo contra el comunismo, etcétera, ¿no? Entonces aquí en México se vivía cierta paranoia, ¿no? Respecto a los movimientos de izquierda, a los movimientos comunistas, etcétera. Y pues bueno, lo que ellos pensaban o el gobierno pensaba, pues que había o que se estaba fraguando un intento de derrocamiento del gobierno para instaurar un régimen comunista, ¿no? Es decir, esto es lo que interpretó el Estado mexicano, ¿no? Y pues bueno, básicamente lo que buscaban estas clases sociales pues eran mayores libertades políticas y civiles y menor desigualdad, ¿no? Entonces es interesante saber que pues, sus padres ya tenían cierta ideología comunista, marxista, ya tenían
pues eran obviamente de corrientes de izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de educación, de ideologías, pues se lo transmiten a su hija. Y su madre, bueno, su madre aún vive, ella se llama Ani Pardo Semo, ella proviene de una familia de Bulgaria, es decir, que su familia llegó a México en la década de 1940, huyendo del Holocausto, ¿no? Su madre, pues su madre es una destacada científica. Ella obtuvo una maestría y un doctorado en ciencias de la UNAM, en bioquímica. Tiene actualmente 51 años de antigüedad académica en la UNAM. Tiene un laboratorio de biopatología pulmonar de enfermedades fibrosantes y pues bueno, es una reconocida científica a nivel nacional e internacional. Y ella pues también participa en esta cuestión del activismo político, tiene esta cercanía con el movimiento comunista en México y pues bueno, sus padres pues son judíos, ¿no? Y aquí surge esta pregunta, ¿Claudia Sheinbaum es judía? Bueno, recientemente se publicó un tuit, el 28 de junio de este año, Claudia Sheinbaum comparte un tuit en donde publica un acta de nacimiento diciendo, pues bájenle a sus especulaciones, ahí les va de nuevo mi acta de nacimiento, soy 100% mexicana y orgullosamente hija de padres mexicanos. Entonces, ¿está mintiendo? Pues no está mintiendo, realmente sus padres no crecieron pues totalmente aquí, ¿no? Es decir, pues también cuando uno se va a otro país, pues no deja de pertenecer a ese lugar, ¿no? Es decir, se lleva la cultura, se lleva ciertas tradiciones, etcétera, ¿no? Y son tradiciones, son culturas que, pues obviamente se transmiten de generación en generación en el seno familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, ella tiene esta cuestión cultural pues arraigada en su educación, ¿no? Entonces, pues se podría, hay páginas de la comunidad judía en internet, pues en donde ellos presumen, ¿no? que Claudia Sheinbaum es la primer judía en ostentar el cargo como jefa de gobierno. Ella no se califica como tal, no se califica como judía, ¿no? Pero tampoco lo niega al 100%, ¿no? O sea, es decir, no habla mucho acerca de eso. Cuando estuve ahí buscando información, pues realmente no se encuentra mucho, ¿no? Entonces, también creo que al ser una científica, como que separa un poco esa cuestión de su culto, su religión. Digo, yo sé que hay científicos que profesan su religión, ¿no? Pero pues en el caso de Claudia Sheinbaum, pues no lo relaciona, ¿no? Trata de no habla mucho al respecto, ¿no? Entonces, bueno, se da la publicación de este tweet y pues bueno, ella viene de una familia sefardí y ashkenazi, ¿no? ¿Qué son los sefardís y qué son los ashkenazis? Bueno, los sefardís, ¿qué son los sefardís? Bueno, los sefardís quiere decir España en hebreo. Es decir, que su madre proviene de una familia sefardí, pero aún así ella viene de Sofía, en Bulgaria. Es decir, son esta comunidad de judíos que llegaron a España luego de la destrucción del primer templo, ¿no? Y se exilian a Babilonia y posteriormente estas comunidades judías comienzan a crecer tanto en Italia como en España, ¿no?
y luego de la expulsión de los judíos en España en 1492, pues empiezan a expandirse en diferentes partes del globo, ¿no? Es decir, que durante la conquista, pues vinieron los primeros judíos a la Nueva España, ¿no? Entonces, ya con la llegada de los españoles aquí al Nuevo Mundo, ya traían esa religión, ¿no? Y los ashkenazis, bueno, los ashkenazis son los que provienen de Alemania. La familia de su papá es los Sheinbaum Joselewitz, son ashkenazis, es decir, son otra comunidad judía que se empezaron a expandir en Alemania. Solo que sus padres, o más bien la familia de su papá, ellos vienen de Lituania. Es decir, la familia de su mamá viene de Bulgaria y la familia de su padre vienen de Lituania. En la década de 1920 llegan aquí a México. Es decir, que el abuelo de Claudia pues era comerciante joyero, se empieza a involucrar en las actividades del Partido Comunista Mexicano y lo que se practica en el seno familiar de Claudia, pues es el Yiddish, ¿no? El judeo alemán. Es decir, tienen mucho más tradiciones judías alemanas, ¿no? Entonces Claudia crece con esta cultura, pero durante su juventud ya sus padres se alejan a una parte de la ciudad en donde pues no son judías, es decir, estudia también en una escuela que no es judía y pues bueno, esta separación por parte de sus padres de la comunidad judía pues también influyó en ella, ¿no? Y quizás por eso vemos el día de hoy que Claudia no habla mucho al respecto acerca de su religión, ¿no? Y ni siquiera las noticias lo toman mucho en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, aquí me empezó a surgir esta duda, ¿no? Cuando estaba estudiando el origen de sus padres y todo eso, y la publicación que hace Claudia Sheinbaum acerca de que es mexicana, que está 100% orgullosa, que es hija de padres mexicanos, y el hecho de que las noticias o sus adversarios no lo mencionan, eso me da a entender que quizás están guardando por ahí alguna cosilla, ¿no? Algún escándalo, porque y me gusta hacer un poquito esta analogía con esta muchacha, una actriz muy, muy bella, esta Ángela Aguilar, que hizo un comentario acerca de que tenía ciertas raíces argentinas y mucha gente la criticó. Me hace pensar que qué tanto puede afectar algún tipo de declaración de ese tipo por parte de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, que ella diga que sus padres son uno de Lituania, otro de Bulgaria, es decir, que parte de su cultura o de su formación viene de otro país, ¿no? O sea, y no con eso no con esto estoy diciendo que esté mal, al contrario, o sea, aquí en México pues tenemos esa diversidad cultural, religiosa, etcétera, pero sí no puedo negar que hay muchas partes de la sociedad mexicana que son muy orgullosas de su país, así como yo, pero que no aceptan o que quizás no aceptarían que un presidente de la República tuviera ciertos orígenes extranjeros, ¿sabes? Yo creo que sería un poquito difícil para ella que esto se divulgara, ¿no? Porque se empezaría a posiblemente a tergiversar la información acerca de su nacionalidad, posiblemente le inventen cosas. Entonces,
pues esto es relevante porque me parece que si ella gana la candidatura de los aspirantes de Morena y del Partido del Trabajo y del Partido Verde, me parece que esto se lo pueden guardar, porque la mayoría de los escándalos en política siempre te los guardan hasta el último. Un claro ejemplo de cómo es que te guardan ciertos escándalos tus adversarios, la candidatura para elegir al gobernador del Estado de México, ¿no? Que en los últimos días pues, le sacaron ahí una nota a los de Morena a la del PAN, ¿no? Entonces, posiblemente se lo estén guardando. Yo si fuera su adversario se lo guardaría hasta el último. Generalmente tus adversarios políticos te guardan ciertos secretos para que al último momento esa bomba atómica, ese secreto que yo te tengo guardado, lo voy a dar a la luz justo en el momento indicado, ¿no? Entonces posiblemente la cuestión de su religión, la cuestión del origen de sus padres, pues se lo estén guardando a Claudia Sheinbaum para el último momento, ¿no? Entonces sería interesante que ustedes me pusieran en los comentarios si esto les importa a ustedes, ¿no? El origen de sus padres, si creen que podemos tener a una presidenta de México cuyos padres o sus abuelos, el origen de sus padres tiene algún impacto, si aceptarían, si a ustedes les gustaría que quizás un presidente o una presidenta de la República sea judía. Digo, porque es relevante, ¿no? Es relevante porque es un país eminentemente católico, ¿no? Católico, guadalupano. La mayoría de los mexicanos profesan la religión católica. La mayoría de los que profesan una religión, ¿no? Entonces, pues estamos viendo tiempos de cambio, incluso en lo religioso, ¿no? Entonces, es interesante la cuestión de su religión. Claudia Sheinbaum está casada, está divorciada, está viuda. Bueno, pues Claudia Sheinbaum tuvo un esposo, era Carlos Imaz. Él es un personaje que en su momento fue muy, muy relevante para la actividad política. Fue un activista, un líder estudiantil de 1986 y 1987 de la UNAM. Es un hombre de izquierda. Su vida política, pues bueno, él formó parte o fue un miembro fundador del PRD. Fue jefe o presidente del PRD en el Distrito Federal en 1999 a 2002. Y pues hay algunos escándalos, ¿no? Respecto al PRD. Se empezaron a hacer virales algunos videos. Digo, hablando de esa época, ¿no? Porque no en esa época no había tantos medios de comunicación o tantas formas para acceder a ciertos videos o a ciertas noticias, pero sí salió en las noticias en cadena nacional, pues estos videos escándalos en los que pues el diputado del PRD, René Bejarano, que actualmente es miembro de Morena, ¿no? Fue captado en un video ahí recibiendo $45,000 en efectivo de Carlos Ahumada, ¿no? Entonces, pues empezó a ser famoso y fue todo un escándalo, ¿no? Entonces, este Carlos Imaz fue jefe delegacional también de Tlalpan, así como Claudia Sheinbaum, durante del 2003 al 2004. Respecto a estos videos, Carlos Imaz declaró que estos señalamientos fue un plan orquestado para golpear al jefe de gobierno, que en ese entonces era Andrés Manuel López Obrador, y el 15 de marzo se separó del cargo público para enfrentar los cargos. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, el 24 de agosto, un juez penal del reclusorio norte, Carlos Morales, declara penalmente a Imaz como responsable del delito electoral. Le sentenciaron 3 años y 6 meses de prisión
pero esta pena fue sustituida por una multa de 100,000 pesos, ¿no? Entonces, Carlos Imaz nunca tocó la cárcel, pero René Bejarano sí. Y es relevante mencionar a René Bejarano porque actualmente él forma parte de Morena, ¿no? Y imagínense que hoy pregonan ser pues un partido que quiere eliminar a la corrupción, y pues tenemos a este René Bejarano que fue grabado ahí recibiendo fajos de dólares. Pues es un poco cuestionable, ¿no? Por este tipo de cositas es cuestionable el eje de la política, o el eje el objetivo principal de Morena sea eliminar la corrupción, si tiene estos personajes que tienen este antecedente tan oscuro, ¿no? Bueno, entonces Carlos Imaz también es un miembro fundador de Morena, es un profesor de la UNAM, académico, y pues bueno, así como muchos conocidos de Claudia Sheinbaum, ya sea o que son políticos o son científicos, ¿no? Carlos Imaz pues también está dentro de este grupo. Y actualmente Claudia Sheinbaum sale con un señor que se llama Jesús María Tarriba, ¿no? Él es un doctor en ciencia física de la UNAM, es especialista en riesgos financieros en Banxico, no están casados, ambos están divorciados. No voy a desgastar mucho en este tema, solo que pues es relevante. Es relevante porque hay ciertos sectores de aquí de México, ciertos grupos de la población mexicana que son muy, muy tradicionalistas, ¿no? Entonces, híjole, ver a una presidenta o a un presidente de la República divorciado es un poquito complicado de asimilarlo para muchos mexicanos. No me incluyo en ese sector. A mí, sinceramente, me vale queso. O sea, no me importa, pues, ¿no? Pero la realidad es diferente. La realidad es que hay muchos sectores de la población que no aceptarían a un presidente de la República o a una presidenta que fuera soltero, ¿no? Y esto me recordó mucho al pasaje de Peña Nieto con la gaviota, ¿no? Es decir, antes de que fuera presidente de la República, se casó con la gaviota, ¿no? Y hicieron un espectáculo y la chingada, ¿no? Y no duraron, creo que ni un año después de que terminó el sexenio de Peña Nieto, y ya se divorciaron, ¿no? Entonces eso me da ciertos indicios de que, para empezar, pues nunca hubo así como que un cariño verdadero, ¿no? Realmente eso es un poco irrelevante, tocar este tema, pero pues hay mucha gente que para ellos no es irrelevante, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que es importante que un presidente o una presidenta tenga que estar casado, que tenga que tener hijos? Es una buena pregunta. Pero bueno, Claudia Sheinbaum, pues actualmente se podría decir que es soltera, anda con Jesús María Tarriba, pero posiblemente aplique la misma que Peña Nieto, ¿no? Posiblemente antes de que llegue a la presidencia, en caso de que gane, pues se case con esta persona y al rato se divorcie, ¿no? Podría pasar porque ellos ya anunciaron que se van a casar, ¿no? Entonces, se me hace muy parecido, ¿no? O sea, muy, muy parecido a lo que hizo Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hablando de su familia, una familia que tiene cierta ideología de izquierda, muy ligada al comunismo. Son una familia de científicos, tienen una excelente educación, incluso reconocidos a nivel mundial. Todo el círculo social
de Claudia Sheinbaum, bueno, no digo que todo, pero sí muchos, o el más cercano, son políticos o científicos, ¿no? Entonces, ella hereda estos gustos por la ideología de izquierda y pues también la cuestión científica, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante hablar acerca de eso. Hay algunos cuestionamientos ahí que los pongo sobre la mesa, sobre si aceptarían a una mujer o a un presidente judío o de alguna otra religión que no fuera la católica o cristiana. ¿Aceptaría México a un presidente o a una presidenta soltero o soltera? Pues sería interesante, ¿no? Sería interesante. Y pues bueno, Claudia Sheinbaum, los estudios de Claudia Sheinbaum. Es interesante también hablar sobre sus estudios porque pues es una mujer muy, muy preparada, ¿eh? Ella estudió en el CCH Sur, se empieza a involucrar en estos movimientos estudiantiles por los derechos de los chavos o de los aspirantes que no lograban alcanzar una calificación o que no podían ingresar a la UNAM y que eran rechazados. Pues ella empieza a luchar por los derechos de estas personas, de estos jóvenes. Empieza a tener desde muy joven este activismo político. Se acerca con Rosario Ibarra Piedra, que fue un personaje, una activista política de izquierda, pionera en la defensa de los derechos humanos aquí en México, y la primer mujer candidata a la presidencia de México en 1982 y también en 1988. Claudia Sheinbaum estudió en la Facultad de Ciencias la licenciatura en Física en la UNAM. También fue integrante del Consejo Estudiantil de la UNAM y este era el brazo juvenil fundador del PRD. Es cuando empieza a tener esta cercanía Claudia Sheinbaum con lo que sería hoy el presidente de la República. Ella hace una maestría en ingeniería energética y pues es la primera mujer en ingresar al doctorado en ingeniería en la UNAM. Entonces, Claudia Sheinbaum empieza a ser la primera mujer en muchas cosas, ¿no? O sea, ya ha logrado al día de hoy pues algunas cosas bastante notables, bastante interesantes. Realizó estudios durante 4 años allá en California, en Estados Unidos, para realizar un trabajo de investigación para su doctorado en Lawrence Berkeley Laboratory y realizó unos estudios enfocados a las energías limpias y al cambio climático. Esa es su especialidad, ¿no? Y es relevante esto porque ya estando aquí como alcaldesa de Tlalpan, ya estando como jefa de gobierno y también como secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno de López Obrador, durante su jefatura aquí en el Distrito Federal, deja más bien esa huella, ¿no? Tan característica que es el cambio climático, las energías verdes, etcétera, ¿no? Que aquí en la Ciudad de México, particularmente aquí en la Ciudad de México, hace tanta falta o ya hacía tanta falta. Respecto a su carrera política, aquí me surgieron algunas preguntas. ¿Claudia Sheinbaum es un personaje relevante sin Morena? Imagínense ustedes a una Claudia Sheinbaum en el PAN, en el PRI, en Movimiento Ciudadano. Yo creo que sí. Ya después de todo lo que estuve investigando y todo lo que les voy a platicar, pues yo creo que muchos de ustedes van a coincidir conmigo. Y yo creo que también ha sido mal juzgada, porque siempre la vemos al lado de un López Obrador. Creo que, y en lo particular les hablo una experiencia propia, ¿no? Yo creo que subestimé un poco y minimicé muchas de las cosas que ella ha hecho y se las he atribuido un poco a López Obrador. Y digo, quizás es por la cuestión cultural, educacional, etcétera,
que a lo mejor tendemos de manera inconsciente a minimizar las acciones de las mujeres, pero pues ahorita que lo estoy estudiando y que empecé a conocer un poco acerca de lo que había hecho, pues realmente tuvo muy buena gestión, tiene muy buenas ideas y se ve, se nota que ha dejado ciertas ideas, ciertas acciones, ciertas obras en cuestión de energías limpias y en la cuestión del cambio climático, ¿no? Me parecen muy buenas ideas. Y pues bueno, ella comienza a tomar relevancia en el 2000. Ella forma parte del gabinete de López Obrador cuando él es jefe de gobierno del Distrito Federal. Ella es asignada a la Secretaría de Medio Ambiente, ella es la titular. Y pues bueno, hay ciertos proyectos en los que estuvieron trabajando, como el aprovechamiento de la energía solar, el control de emisiones, conservación de suelos. Se construyó el segundo piso, que se me hizo la mayor hecho jamás en esta ciudad capital, en lo particular, ¿no? Digo, hay quien pensará que es una mega obra, pero yo creo que no se debió de haber hecho un segundo piso. Era, era un caos. La Ciudad de México, cuando se está construyendo el segundo piso, era un caos y lo que le sigue, ¿no? Si de por sí ahorita en la Ciudad de México hay muchísimo tráfico, la cuestión de movilidad, aunque ya ha disminuido, me parece que ya en esa época era muy muy complicado. Hacer el segundo piso era una pesadilla, ¿no? Estarse moviendo de un punto a otro era muy muy complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso yo le pongo ahí un dislike a la obra del segundo piso. Digo, ya después de años, pues sí, ya de algo tiene que servir, ¿no? Yo le hubiera dado mucho más prioridad al transporte urbano y pues bueno, ellos también lo hacen, ¿no? Eso sí, sí se los tengo que reconocer, ¿no? Ponen la primera línea del Metrobús y eso se les reconoce. Es decir, que en el 2023, recientemente en junio, se cumplieron los 18 años del Metrobús. ¿Qué se le reconoce a Claudia Sheinbaum? Se le reconoce a Claudia Sheinbaum como secretaria de Medio Ambiente, el que pues hay reducción de índices de contaminación atmosférica y se empiezan a crear ciertas reservas ecológicas comunitarias y que conforme van pasando los sexenios o las administraciones, pues empieza a haber ciertos avances en esta materia, ¿no? Entonces, eso definitivamente me parece muy buena obra, hay que reconocerlo y hay que aplaudir las cosas, porque las cosas positivas, digo, independientemente de si eres de color amarillo, verde, azul, que si le vas al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano, que si odias a Morena o lo que sea, pues tienes que tener cierta congruencia, ¿no? Saber identificar a los buenos políticos, a los malos políticos, porque hay muy buenos políticos y hay muy malos, sobre todo malísimos, en todos los partidos. Entonces, es nuestra responsabilidad como ciudadanos, pues, premiar, felicitar, aplaudir esas buenas obras y las otras que están mal, los actos de corrupción, etcétera, pues esos hay que señalarlos, ¿no? Hay que alzar la voz, hay que denunciar este tipo de cosas porque pues al final de cuentas para eso votamos, ¿no? Para que hagan bien las cosas y pues no estén cometiendo delitos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, Claudia Sheinbaum, posterior a ser la secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal del 2000 al 2006, pues bueno, apoya a López Obrador en sus campañas, etcétera. Y el siguiente cargo público que obtiene es como jefa delegacional de Tlalpan.
durante el 2015 al 2017. Entonces, ella se convierte en la primera mujer electa como jefa delegacional de Tlalpan. Ya había habido otra jefa delegacional, pero no electa, ¿no? Es decir, llegó de manera incidental, ¿no? Y en 2017 dejó el cargo para ganar la consulta interna para la precandidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente, o su tercer cargo público, es como jefa de gobierno en la Ciudad de México del 2018 al 2023. Y aquí me gustaría detenerme un momento. Es relevante que si ustedes ven la trayectoria de Claudia Sheinbaum, es decir, primero empieza o sea, su primer cargo público es una secretaría de la Ciudad de México, Secretaría de Medio Ambiente. Después es la alcaldesa de Tlalpan y después jefa de gobierno y posiblemente pueda llegar a ser presidenta de la República. Es decir, su trayectoria política me parece que ha sido como pocas, ¿eh? Como pocas. Hay políticos en México que ni siquiera han llegado a ser alcaldes o secretarios y mucho menos jefes de gobierno de la Ciudad de México. O sea, hay muchos políticos que son viejísimos y que han contendido por ser jefes de gobierno y no lo han logrado. Y Claudia Sheinbaum lo logró. Entonces, me parece que ante los reflectores, ante las cámaras, no es una persona muy carismática, pero el hecho de que haya llegado a ser la jefa de gobierno y que haya tenido esos resultados, pues me parece que habla muy bien de ella. Eso sí lo tengo que reconocer, ¿eh? O sea, y me perdonarán, yo tengo muchos amigos que no le van a Morena y que a lo mejor ahorita, o cuando los vea me van a decir que soy un morenaco y la chingada, pero definitivamente no le voy a Morena, ni al PAN, ni al PRI, porque mis valores o mis ideales no van a favor de uno o de otro, pero pues sí reconozco cuando alguien hace bien su trabajo. Entonces, bueno, Claudia Sheinbaum se convierte en la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Nuevamente es la primera mujer electa en ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Asume el cargo en diciembre del 2018 y pues bueno, se presentan algunos momentos bastante complicados durante su administración. Dentro de esos está la crisis sanitaria del COVID-19, bastantes cosas a señalar durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. Otras cosas pues no tan positivas, pero en lo general me parece que fue muy buena gestión aquí en la Ciudad de México. Un ejemplo de ello fue la cuestión de la crisis sanitaria por COVID-19. Evidentemente iba a ser muy complicado. Digo, si lo vemos de la cuestión negativa, pues sí, ningún país estaba preparado para afrontar lo que vivimos todo el mundo, o sea, hablando de todo el mundo. En el 2019, lo que estaba pasando, ningún país estaba preparado. Y mucho menos aquí en la Ciudad de México. Es decir, se abarrotaron los hospitales, no había respiradores, no había medicamentos, no había vacuna. Pues sí, definitivamente los primeros años fue fatal, ¿no? Pero me parece que se fue adaptando el gobierno junto con la ciudadanía. Hubo ahí un buen match entre los ciudadanos y gobierno. Y me parece que al final se resolvió bastante bien, ¿no? La Ciudad de México logró una de las tasas de vacunación más altas a nivel internacional. Y pues bueno, es de reconocerse la fluidez o la rapidez cuando se estaban aplicando las vacunas. Eso nadie me lo puede negar.
Y eso, pues yo lo viví en carne propia. Digo, no sé cómo estuvo en otros estados de la República la aplicación de las vacunas, pero aquí en México, miles de personas, o más bien millones de personas que vivimos acá, o sea, yo no me imaginaba cómo iba a ser la aplicación de las vacunas y realmente era rapidísimo, era muy, muy rápido, era muy eficiente. Las veces que yo me fui a aplicar la vacuna, porque yo me apliqué la vacuna 3 veces, eh, o sea, no esperaba, uno no esperaba mucho. O sea, para la cantidad de gente que se formaba, para la cantidad de gente que es, pues realmente no se formaba mucho, ¿no? Y obviamente también hubo mucho apoyo de diferentes instituciones que pues estaban apoyando, ¿no? Entonces, me parece que eso es de reconocerse. Otros proyectos bastante interesantes pues son los centros comunitarios Los Pilares, son estos lugares en donde se imparten cursos académicos, de desarrollo cultural, de deporte, son lugares muy bonitos que los han habitado, los han adecuado bastante bien, en la mayoría hay algunos parques, están bonitos, me agrada la idea y sobre todo pues que sean gratuitos, ¿no? Se continuó con la ampliación de las ciclovías en 200 kilómetros. Se compraron mucho más ecobicis, se compraron 2.500. Se rehabilitó la línea 1 del metro y del tren ligero. Ampliación de las líneas 3, 4 y 5 del Metrobús. Un proyecto que inició durante el gobierno o siendo jefe de gobierno López Obrador, y en los años posteriores se continuó con la adquisición de esta línea del Metrobús, que en lo particular me parece que es una idea excelente. La cuestión alternativa de otros medios de transporte y que sean de calidad, porque son muy, muy, muy buenos. O sea, es muy cómodo viajar en este tipo de transportes, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son algunas cosas que hay que destacar durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y pues también hay algunas cosas que señalar, ¿no? Y pues aquí vamos a hablar un poquito acerca de, de los momentos más difíciles, ¿no? Los momentos más difíciles de Claudia Sheinbaum me parece que son dos. Y que estos temas los van a acompañar a Claudia Sheinbaum durante toda su carrera política, ¿no? Porque siempre la corrupción, siempre la opacidad, siempre la tibieza, pues puede causar tragedias, ¿no? Y no con eso estoy diciendo que Claudia Sheinbaum sea una apática o que sea corrupta, ¿no? Sino simplemente que estoy diciendo que hay muchos funcionarios que cometen estos errores muy graves de caer en actos de corrupción y que en muchas ocasiones, ya sea de manera instantánea o a la larga, pues puede causar incluso pérdida de vidas, ¿no? Y pues bueno, un ejemplo de ello es el Enrique Repsamen. Para los que no saben qué es el Enrique Repsamen, bueno, el colegio Repsamen es o fue una escuela en donde inicialmente empezó como jardín de niños. Yo tuve la oportunidad de ir con mi papá, que en paz descanse, de ir al colegio Enrique Repsamen, ya cuando cuando había sucedido la tragedia y pues bueno, lo que pude apreciar es que era en la parte más baja, era un jardín de niños, básicamente. O sea, yo me imagino que esos salones eran como para niños de máximo 6 años de edad, 5. También había una primaria y del otro lado del, del, del predio era una escuela secundaria, ¿no? Es decir,
estaba como dividido en dos secciones o dos alas, ¿no? La, el ala más moderna, que era un edificio de más o menos como de 3 4 pisos, incluso si no es que hasta 5, muy moderno en la parte de un lado. Esa sí tenía un poquito más, mejor, tenía una mejor construcción, pero del otro lado, de la otra sección, la que sí se derrumbó y tuvo ciertos daños, y aparte hubo otra sección que se vino totalmente abajo, que fue la más dañada, pues totalmente mal construido, ¿no? O sea, imagínense que en su casa ustedes tienen un proyecto inicial, construyen algo, una casa, ¿no? De un piso, dos pisos. Y posteriormente le construyen cuatro, cuatro o cinco pisos, ¿no? Sin, sin hacerle refuerzos ni nada, ¿no? Entonces, eh, estaba muy mal construida esa escuela y pues terminó en tragedia, ¿no? Al inicio de la construcción ya presentaba irregularidades, es decir, eh, se presentaron fallas en su estructura, la edificación no se adecuaba a lo establecido en el reglamento de construcción en 1987 y en el 2009 se construye un cuarto nivel en el colegio sin modificar ni reforzar el diseño estructural. Es decir, se añadió un sobrepeso de 225 toneladas a la estructura. Imagínense 225 toneladas arriba del salón de tus hijos, ¿no? Sin haberle modificado absolutamente nada, ¿no? O sea, no sé qué estaban pensando. Bueno, yo imagino que les gustaba mucho el dinero, ¿no? Porque la verdad es que aquí aquí en México las escuelas privadas pues son muy caras, ¿no? Entonces, pues seguramente sí se están llevando una lanísima porque nada más de solo ver los niveles o los pisos que era preescolar, primaria y secundaria, y ver la cantidad de salones y que todos los salones estaban llenos, porque, o sea, los niños, o sea, literal, salieron corriendo y dejaron todas sus cosas tiradas, ¿no? Y aparte con el movimiento de, pues, del terremoto y todo eso, pues obviamente se veía un relajo, ¿no? O sea, pero te das cuenta de que todos los salones estaban llenos, o sea, me imagino que la escuela hacía mínimo, habían de unos 300 a 400 alumnos. Eso sí, la cantidad de alumnos no la conté, pero la escuela era una escuela muy grande, ¿no? Entonces, pues bueno, se ve que sí se llevaban una buena lana esos malditos corruptos, ¿no? En septiembre del 2016, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, el Instituto de Verificación Administrativa, que es el organismo público descentralizado que se encarga de llevar a cabo las visitas de verificación administrativas, pues se dio cuenta que el colegio infringía el uso de suelo, ¿no? Sobrepasaba el número de niveles permitidos. Se denunció que la propietaria Mónica García Villegas incluso demostró documentos apócrifos. Entonces desde un inicio ya estaba mal, ¿no? O sea, ya vimos que su construcción estaba mal. Aparte la directora Mónica o la propietaria presentó documentación falsa. Entonces, pues sí, el detonante del que se haya derrumbado el colegio Repsamen fue el terremoto de septiembre del 2017. Ese fue el detonante, pero realmente el origen, pues es la corrupción, ¿no? Es triste saber, pues que por este tipo de cosas niños hayan perdido la vida.
Entonces, la causa original realmente fue la corrupción, ¿no? Las actividades ilícitas entre los particulares y el gobierno, constantes irregularidades desde su construcción, la falta de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los dueños de la escuela. Habían clausurado la construcción del colegio en 2 ocasiones, pero pues aún así se continuó. ¿Quiénes fueron los responsables del derrumbe? ¿Y quiénes fueron los culpables? Digo, hay que lograr identificar quiénes son los responsables y quiénes son los culpables, porque en el nivel de involucramiento no todos están en el mismo nivel. Y aunque cuando suceden este tipo de cosas tan indignantes y que son de interés público, pues evidentemente a veces nos causa mucho enojo y la gente quiere ver a todo mundo en la cárcel, ¿no? Pero bueno, como les decía, ¿no? O sea, depende también del nivel de involucramiento de lo que haya sucedido, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre Claudia Sheinbaum respecto al derrumbe del colegio Enrique Rebsamen, ¿qué tan responsable es Claudia Sheinbaum del derrumbe? Pues claro que tiene responsabilidad, ¿no? Tiene responsabilidad como titular o tuvo responsabilidad como lo que era, ¿no? Era titular de la delegación Tlalpan, del gobierno, pero culpable definitivamente no lo creo. No lo creo. Y pues bueno, así lo determinó también la Procuraduría General de Justicia en el 2018. En el 2018, el subprocurador de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pues deslindó de toda responsabilidad a Claudia Sheinbaum y fue hasta febrero de este año que Claudia Sheinbaum pidió disculpas, ¿no? Entonces ofrece esta disculpa a las víctimas del colegio y entrega un memorial para recordar, honrar y rendir el homenaje a las víctimas. Pero, o sea, si ya la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ya te había deslindado de toda responsabilidad, ¿por qué Sheinbaum ofreció disculpas? Y en este año. Yo creo que atiende una cuestión política, ¿no? Porque así como lo mencionaba hace un rato, Claudia Sheinbaum va a arrastrar este problema o estos antecedentes tanto de la línea 12 como el colegio Enrique Rebsamen, los va a arrastrar toda su vida. Y no es porque ella sea culpable, sino simplemente, pues, quizás por mal manejo de la crisis al inicio, ¿no? Porque cuando hablamos del colegio Enrique Rebsamen estamos hablando de la pérdida de vida de niños que al inicio no hizo mucho por, por las familias, por las víctimas y es importante mencionar también que eh, la fecha en la que ofrece estas disculpas, ¿no? O sea, ¿por qué en el 2023? ¿Por qué te esperas hasta el 2023 a, a ofrecer disculpas? ¿Por qué no lo hiciste inmediatamente? ¿No? O sea, es porque vienes para candidata. Entonces, eh, yo creo que eso lo debió de haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Digo, porque, como ya se los mencionaba, aunque Claudia Sheinbaum no es la culpable, pues sí es responsable hasta cierto punto, ¿no? Porque esa es la cuestión de estar al frente de un cargo público, ¿no? Y sobre todo cuando es de elección popular. O sea, tú eres titular de la delegación. Debes de afrontar esos problemas, esas irregularidades. Que bien o mal, pues bueno, o sea, si tú estás combatiendo a la corrupción, etcétera, pues bueno, o sea,
sí lo estás haciendo, pero lo que salga en tu sexenio durante tu administración es responsabilidad tuya. No se lo puedes estar achacando o no puedes estar negando esas responsabilidades. Entonces, pues bueno, si eres titular, tienes que afrontar las consecuencias y decir, como titular de la delegación Tlalpan, pues nos vamos a hacer responsables, ¿no? A pesar de las disculpas de Sheinbaum, pues los padres aún siguen exigiendo justicia y con toda razón, ¿no? Con toda razón, porque solo la dueña del colegio, que es Mónica García Villegas, y un director responsable de obra, pues pues están en la cárcel, ¿no? Otro director responsable de obra, pues está prófugo, ¿no? Entonces, pues realmente nada más 3 personas han sido sentenciados. Entonces aquí tú te preguntas, ¿realmente hubo justicia para los padres? ¿Para los niños que perdieron la vida? Entonces, pues esto le generó muchas críticas, ¿no? Y yo creo que va a continuar recibiendo muchas críticas en tanto continúe con esta pues vida pública, ¿no? Estando en el ojo del huracán. Y pues bueno, vamos a hablar acerca también de la línea 12 del metro, que tanto a Claudia Sheinbaum como a Marcelo Ebrard y como a Miguel Ángel Mancera son la pérdida de estas personas también los va a venir arrastrando el resto de sus vidas y el resto de sus carreras políticas, ¿no? A ellos y también a otros personajes que estuvieron involucrados, ¿no? Pero pues ahorita me refiero a ellos porque pues, son los que están constantemente en el ojo del huracán. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la línea 12 del metro? Bueno, el 3 de mayo del 2021 colapsó el tramo aéreo de la línea 12 del metro, es decir, las traves, vías y 2 vagones del metro colapsaron y pues lamentablemente perdieron la vida ahí algunos pasajeros, ¿no? Semanas antes de la inauguración, digo, ya habíamos mencionado un poco acerca de esta obra en el programa de Marcelo Ebrard, que esta fue su obra magna, ¿no? Esta fue la obra de obras, en la línea 12 del metro, se invirtieron muchísimos millones de pesos y el responsable de esta obra fue Marcelo Ebrard. Semanas antes de su inauguración ya se empezaban a detectar algunas anomalías en su construcción, se suspendió el servicio en 3 ocasiones, muchos de los trabajos de mantenimiento fueron ejecutados durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y ya posterior al derrumbe, una empresa noruega fue la que se encargó de investigar las causas del colapso de la línea 12 del metro. Y pues bueno, el 3 de mayo del 2021 se detectó que una de las vigas que se vinieron abajo ya presentaba fallas desde el terremoto del 2017, ¿no? Otra vez este terremoto que causó que muchos edificios se vinieran abajo y con ella, pues, lamentablemente hubiera muchas pérdidas humanas, ¿no? Entonces, me parece que Claudia Sheinbaum aprende del error del colegio Enrique Rebsamen, toma decisiones contundentes, es decir, la directora general del metro, esta Florencia Serranía Soto, fue despedida por Claudia Sheinbaum, y el 15 de enero del 2023, ¿qué pasa posterior al derrumbe? Bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hace referente a la investigación, hace un informe del colapso de la línea 12 y concluye que
pues hubo errores en la construcción, ¿no? Esto pues apunta un poco a la cuestión o al gobierno de Marcelo Ebrard, ¿no? Porque hay que recordar, para los que no han escuchado el podcast de Marcelo Ebrard fue quien se encargó, o durante su sexenio, durante su gobierno como jefe de gobierno, se encargó de la construcción de esta línea, la línea Bicentenario del metro. El resultado de la investigación fue que estos 10 funcionarios involucrados fueran imputados. El Ministerio Público presentó cargos por delitos de lesiones, homicidio culposo y daño a la propiedad. Dentro de esos imputados se encontraba Florencia Serranía, exdirectora del metro, y junto con otros exdirectores. Entonces, durante estas investigaciones sobre la línea 12 del metro, Miguel Ángel Mancera, que es del PRD, pues estuvo ahí pues bajo investigación, ¿no? Y es importante o es relevante mencionarlo porque cuando termina el sexenio o la administración de Marcelo Ebrard, fue señalado por actos de corrupción del metro y él se autoexilia en Francia, ¿no? Él mencionaba persecución política, ¿no? Respecto a esto. Una tradición para los políticos, porque en ese momento era Marcelo Ebrard, lo estaba persiguiendo Miguel Ángel Mancera, pero cuando se da lo del derrumbe de la línea 12 del metro, ahora se la reviran. Ahora quien es el perseguido o uno de los señalados como responsable es Miguel Ángel Mancera, ¿no? Entonces, me sorprende cómo es la política mexicana. Bueno, no me sorprende, ¿no? Porque sí, o sea, hacen uso de la política para deshacerse de sus adversarios. Y no nada más hablo del PRI, del PAN, del PRD, o sea, estoy hablando de todos los partidos. Todos los políticos hacen uso de la justicia, hacen uso de las instituciones para estar persiguiendo a sus adversarios políticos. En su momento fue Marcelo Ebrard, posteriormente fue Miguel Ángel Mancera, y al día de hoy, ¿realmente quién fue el responsable? Pues posiblemente nunca lo sepamos, ¿no? Digo, ya hay 10 sujetos que están en la cárcel, pero pues no sabremos a ciencia cierta si ellos fueron los responsables, ¿no? O durante qué administración fue la que tuvo más responsabilidad o más culpabilidad. Digo, porque si en el gobierno de Marcelo Ebrard se construyó esa línea y las dos posteriores pues administraciones, la siguiente fue la de Miguel Ángel Mancera y que hoy no está en la cárcel, y que posteriormente estuvo Claudia Sheinbaum, pues ¿quién es el responsable? Entonces es interesante ver cómo en política mexicana hacen uso de las instituciones para deshacerse de sus enemigos políticos, ¿no? En su momento el abogado que estaba llevando el caso dijo que el problema se debió a las fallas de mantenimiento y no a las fallas de construcción. Y esta declaración hacía responsable a Miguel Ángel Mancera por no haberle dado el mantenimiento a la línea 12 y sacaba de la bronca a Marcelo Ebrard porque durante su administración fue que se construyó esta línea. Entonces, ¿cuál es la situación actual de la línea 12 del metro? Pues bueno, ya hay un tramo, el tramo subterráneo, que se encuentra operando o que está operando desde enero de este mismo año, y pues la promesa de la reinauguración es que se dé antes de terminar el sexenio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la línea 12 del metro?
pues esperemos si ya funcione al 100%, que no vuelva a suceder ningún tipo de tragedias, porque es lamentable porque la gente que utiliza este medio de transporte, pues es la gente trabajadora. Es decir, estamos hablando de gente que regresaba cansada de su trabajo, pues gente que pues, no son ricos, ¿no? Es decir, no se transportan todos los días o no tienen esa oportunidad de desplazarse todos los días en su auto particular o en un auto, y pues tienen que utilizar este medio de transporte que pues es muy económico, es muy rápido para desplazarse de un lado a otro en la Ciudad de México, y pues que te pase este tipo de cosas pues realmente es lamentable, ¿no? Es lamentable, y sobre todo pues para las familias que se quedaron sin ese familiar que pues a lo mejor era el sostén, ¿no? Era quien sostenía a la familia, ¿no? Entonces es lamentable, ¿no? Es lamentable que pues los que tengan que pagar los platos rotos pues sean los más pobres, ¿no? Los que menos oportunidades tienen, ¿no? Quizás ese sea uno de los motivos por los que no va a haber debates para elegir al coordinador de defensa de la 4T. Imagínense ustedes cómo sería un debate entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Que alguien saque algo de la línea 12. O sea, Claudia Sheinbaum diría, por tu culpa se murieron, porque la línea 12 tenía fallas en la construcción. Marcelo Ebrard le respondería que no, que fue durante el sexenio o el gobierno de Miguel Ángel Mancera y el de Claudia Sheinbaum. Se empezarían a sacar ciertas cosas, ciertos datos duros que a lo mejor no todos los tenemos a primera mano, ¿no? Entonces, yo creo que por eso López Obrador inteligentemente no quiso que hubiera debates, ¿no? Pero bueno, ya no nos tocará ver esos debates que posiblemente hubieran estado muy, muy interesantes. Y pues bueno, vamos concluyendo un poquito. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los logros de Claudia Sheinbaum? Porque definitivamente hay bastantes retos. Algunos de ellos fueron la cuestión de la línea 12 del metro, el COVID-19. Algunos logros de ella, pues está la cuestión de la movilidad. Se han reducido los tiempos de traslado aquí en la Ciudad de México. Digo, ha sido mínimo, pero a lo mejor los que ya vivan aquí o ya lleven tiempo aquí en la Ciudad de México, podrían decir o coincidir conmigo. También depende del lugar de donde vengas, ¿no? Hay lugares que permanentemente, por decir, yo soy originario de Xochimilco, y allá en Xochimilco pues, siempre ha habido mucho tráfico, ¿no? Pero pues bueno, poco a poco se ha mejorado el transporte público aquí en la Ciudad de México. Se ha favorecido en este ámbito, y también se ha promovido el transporte sostenible, ¿no? Se creó un cablebús en la Ciudad de México, el trolebús elevado en Iztapalapa, la modernización de la línea 1 del sistema metro, la ampliación de 3 líneas del Metrobús. Es decir, ha habido una mejora en lo general en la cuestión de movilidad, y es algo que pues definitivamente eso se aplaude. Digo, porque aquí en México es muy común ver a la gente de clase media, y también a la gente pues, de bajos recursos, que hagan uso de este tipo de transportes, ¿no? Y mucha gente lo ve con malos ojos hacer uso del transporte público, ¿no? Y en algunas ocasiones pues también hasta es una experiencia religiosa, ¿no? Pero pues estaría chido que en unos años sea como en Europa, ¿no?
O sea, que veas gente pues, de mucho dinero y gente pues, que definitivamente tiene muy pocos recursos, pues estar utilizando el mismo transporte, ¿no? ¿Por qué no? O sea, un transporte de calidad, un transporte digno, que sea cómodo, que esté climatizado, que sea seguro, eh, que sea rápido, ¿no? Eso estaría muy chido. Ojalá en algún momento lleguemos aquí a la ciudad a ese momento. Y bueno, realmente no nada más en la ciudad, ¿no? También en otros estados de la República. Y pues bueno, realmente ha tenido tanto impacto la cuestión de la movilidad que se ha construido en otras partes de la República o se ha mejorado la cuestión de movilidad, ¿no? Un ejemplo de ello es Querétaro, tiene una especie de Metrobús también, también el Acabús ha optado por este tipo de vehículos. Entonces, hay diferentes lugares de la República que han adoptado este sistema de transporte que ha tenido muy buenos resultados y pues es de reconocer, ¿no? Como les decía, algunas cuestiones en otro de los logros que pues, hay que reconocer fue pues, durante la pandemia, ¿no? La cuestión de la rapidez en la que te atendían en la cuestión de las vacunas. Digo, lamentablemente México no estaba preparado y no nada más México, ¿no? Había muchos países que no, o más bien, ningún país del mundo estaba preparado para una crisis sanitaria como la que vivimos. Entonces, me parece que hubo ciertas ideas, ciertas cosas que se implementaron, como la colocación de los kioscos para hacer pruebas rápidas de COVID-19, la instalación de los diferentes puntos para, para vacunarte y el cómo se administraba esto, ¿no? Cómo se organizaba, ¿no? De los apellidos, de tal fecha a tal fecha les tocan a tales apellidos, que si vives en tal colonia o en tal delegación puedes ir. Me pareció muy bien varias cosas, pues otras obviamente no, pero pues bueno, es es natural y triste que pues mucha gente perdiera la vida, ¿no? La vida por el COVID. Yo creo que lo que más deja a Claudia Sheinbaum o el gobierno de Claudia Sheinbaum es en lo que se ha preparado, porque Claudia Sheinbaum, como mencionábamos al inicio del programa, ella tiene una especialidad o se especializa más bien en energías limpias y, y es la huella que ha dejado aquí en la Ciudad de México. Se han hecho muchas obras en materia ecológica, eh, en cuestión medioambiental, y es de reconocerse. Es de reconocerse porque aquí en la Ciudad de México sufrimos mucho los capitalinos eh, en cuestión de el aire, la contaminación, la movilidad, la falta de agua. eh, Padecemos también mucho de cierto tipo de actividades delictivas, em, pero en lo general la cuestión del medio ambiente sí es un tema bastante relevante para nosotros, ¿no? Y lo digo por la cuestión de que somos muchísimos habitantes, ¿no? Entonces yo creo que durante muchos años se, se dejó a un lado y hoy en día se están recuperando ciertos espacios públicos, se han recuperado algunos parques que estaban en total abandono, que eran lugares en donde se tiraba la basura, por decir Canal Nacional, era un espacio de agua eh, totalmente contaminado. eh, Tú pasabas por Canal Nacional y apestaba. Yo me acuerdo cuando era muy chico que iba a la casa de mi abuelita
y pues, era un lugar que apestaba, o sea, que olía feo, ¿no? Y se veía peligroso incluso, ¿no? Y hoy, pues se han recuperado algunos espacios públicos, ¿no? Como esos, y que realmente pues están muy grandes, ¿no? Entonces, les digo, hay algunas cosas que hay que reconocer en la cuestión medioambiental, pues aquí en México, pues se tiene que ver mucho en ese aspecto, ¿no? Eh, y pues bueno, también otra cosa que hay que reconocer es la cuestión de seguridad. La percepción de seguridad en la capital ha aumentado al pasar de un 7.7 en el primer trimestre del 2018 a un 40.5% en el cuarto trimestre del año pasado. Hubo una reducción en el promedio diario mensual en delitos, como lo son el homicidio doloso, el robo a vehículo sin violencia, el robo a vehículo con violencia, el robo a conductor o pasajero, el robo a negocio con violencia. Es decir, todos estos, tanto el homicidio como el robo con violencia, tanto a vehículo como a negocios, redujo de un 44% a un 60% de todos esos, ¿no? Y pues obviamente ha habido una participación bastante activa por parte de la Guardia Nacional. Entonces hay que reconocer que se ha mejorado la cuestión de la seguridad. Entonces, para concluir, Claudia Sheinbaum es un personaje relevante. Me parece que sí. Es un personaje bastante relevante eh, para, para la política mexicana porque ha tenido muy buenos resultados. Ha crecido demasiado en muy poco tiempo, es decir, inició como secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, de ahí pasó a ser delegada de Tlalpan, de ahí jefa de gobierno y posiblemente tiene muy buenas oportunidades para ser presidenta de México, ¿no? Entonces creo que sí es un personaje bastante relevante en la política mexicana. Pues como mencionábamos, ¿quién es Claudia Sheinbaum? Pues Claudia Sheinbaum, como veíamos, pues es una persona con orígenes de otros países, sin embargo, eh, pues toda su vida eh, creció aquí en México, estudió en escuelas públicas, eh, es una científica y política, pues aunque no sea muy carismática ante los reflectores, pues se nota que tiene mucho profesionalismo, ¿no? Porque ha destacado en toda su trayectoria, ¿no? Ha logrado ser la primera en muchas cosas. La primera delegada de Tlalpan de manera electa, la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México y la primera doctora en física. ¿Es mexicana? Pues sí, sí es mexicana. Otra de las preguntas que nos hicimos es si Claudia Sheinbaum es un personaje relevante sin Morena. Yo creo que em, Claudia Sheinbaum es un personaje relevante, con o sin Morena. Ya analizando quién es, su trayectoria, lo que ha hecho, me parece que es un personaje relevante, porque es una científica reconocida, ha hecho muchas publicaciones. Sin embargo, creo que sí está poco, o sea, ha sido poco valorada. Y como les decía al inicio del programa, mucho de lo que ella ha logrado o de lo que ella ha propuesto o de lo que ella ha cambiado, se lo han achacado a López Obrador. O sea, siempre se ha quedado como la sombra de López Obrador, ¿no? Entonces, creo que en general la población no ha sido muy justa con Claudia Sheinbaum. Y sí, me atrevería a decir que es un personaje relevante, incluso sin Morena. Pero con Morena, o más bien al lado de López Obrador,
ha sobresalido un poco más. Y eso ha permitido que ella haya logrado ser, o más bien que haya obtenido la candidatura como jefa de gobierno. Porque pues, evidentemente no podemos negar que López Obrador tiene mucho empuje, mucho carisma, mucho liderazgo, ¿no? Y eso a la gente le gusta, ¿no? Y quizás Claudia Sheinbaum no es muy buena relacionándose o no es muy buena comunicadora, así como pues a lo mejor algunas personas. Bueno, o sea, la característica del político mexicano es que es buen comunicador. Y me parece que Claudia Sheinbaum no tiene esa característica, pero sí tiene otras fortalezas, como lo son sus conocimientos como científica, y eso le da muchos puntos, ¿no? O sea, ¿qué más? Creo que mucha gente coincidirá conmigo que estamos hartos de tener a esos políticos que, que no, a lo mejor no tienen cierta educación, no tienen cierta cultura, y no estoy menospreciando a la gente que únicamente estudió la primaria o la prepa, ¿no? O quizás no han tenido, lamentablemente, ni siquiera la oportunidad de tener esos estudios. Sin embargo, creo que em, pues lo que necesitamos es gente que no hable tanto y que actúe más. No me interesa que un político sea un gran comunicador. Yo quiero que el político resuelva, ¿no? Que actúe, que hable menos y que actúe más. Ahora, otra pregunta que me surgió. En caso de que Claudia Sheinbaum fuera presidenta de la República, ¿mantendría cierta independencia con López Obrador? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Digo, independientemente del personaje que sea, cada uno haría las cosas pues de la mejor manera que ellos creerían. Digo, López Obrador es de esos personajes que van a continuar en la política hasta que se mueran, casi casi. Entonces, Sheinbaum es de este grupo de los leales a López Obrador, porque si dividimos a estos grupos o a este grupo de precandidatos para la presidencia en dos grupos, yo los dividiría de tal manera, ¿no? Los rebeldes y los más alineados. Los rebeldes, ¿quiénes son? Ricardo Monreal, Noroña y Marcelo Ebrard. Que ellos han tenido abiertamente ciertas diferencias, han expresado a los medios de comunicación que no hay piso parejo, que están en desacuerdo con López Obrador. En el caso de Ricardo Monreal, se dejó de ver o de reunir con él durante 2 años. En el caso de Noroña, pues no lo invitan, no se reúne con él. Y en el caso de Adán Augusto y de Sheinbaum, pues ellos son los más leales, ¿no? Los que se ha demostrado o ellos han demostrado pues ser un poquito más leales a López Obrador, ¿no? Entonces esto es una ventaja para ellos, pero pues es evidente que cuando lleguen a la presidencia pues van a seguir consultando su opinión con López Obrador, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que va a ser, va a mantener la independencia durante su sexenio, pero, pues obviamente como muchos políticos, van a seguir consultando pues, la opinión de López Obrador, ¿no? Y por último, esta pregunta, ¿no? ¿México está listo para tener a una presidenta?
Ay, yo creo que esa es la pregunta más difícil. Realmente creo que hay ciertos sectores de la población que ven con malos ojos a Sheinbaum únicamente porque es mujer. Entonces, me parece que la cultura, la educación de la mayoría de los mexicanos es muy machista y sin embargo creo que sí hay muchas oportunidades de que Claudia Sheinbaum sea presidenta de México. Aunque sigo pensando que este Adán Augusto pues es el favorito, es el más cercano a López Obrador. Y si no mete su cuchara López Obrador en las elecciones, Claudia Sheinbaum, me parece que Claudia Sheinbaum sí va a ganar. A menos de que meta su cuchara, va a ganar Adán Augusto. Yo sí veo un poco complicado que vaya a ganar Marcelo Ebrard. Porque Marcelo Ebrard es de corriente un poquito más al centro, ¿no? Pero pues Claudia Sheinbaum está fuerte. Es innegable que es un personaje que es muy fuerte. Les repito, es del grupo de los que está más cercanos, más leales a López Obrador. No ha sido un personaje rebelde para él. Y pues bueno, eso es todo, amigos. Espero que les gusten estos podcasts. De verdad que es un placer para mí compartirles esta información, este espacio, para que conozcan un poco más acerca de quién puede ser nuestro próximo presidente. No les comparto esta información para que ustedes voten por Morena, ¿no? O sea, porque yo no estoy afiliado a ningún partido, no le voy a un partido en particular, pero pues es relevante, ¿no? Es relevante porque pues al final de cuentas estos personajes son quienes eh, toman las decisiones a nivel estratégico y pues mucho de nuestro futuro, del futuro de quienes van a ser nuestros hijos, de nuestros nietos, eh, pues va a depender mucho de ellos, ¿no? Entonces, me parece que sí es importante tener un contexto, saber quiénes son estos personajes, qué es lo que han hecho, de qué han sido señalados y pues tener esta información para tomar una decisión un poco más acertada, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por haberse quedado hasta aquí, haber escuchado este podcast que con tanto corazón lo hago. Me gusta mucho compartirles estos datos, esta información y espero que sea de utilidad para ustedes. Déjenme en sus comentarios, déjenme en los comentarios por quién votarían ustedes, quién creen que vaya a ganar las elecciones internas de Morena. Vamos a preparar un capítulo para la oposición, también para Noroña, y veremos también algunos otros temas sobre geopolítica. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.